algunas personas pseudos cristianos o apóstatas hacen mal uso o malintencionada la palabra alegoría. Algunos de ellos, como los testigos de Jehová, cuando habla del infierno y le habla de la historia del rico y Lázaro, ellos dicen en forma despreciativa: no, eso se trata de una parábola. Pero tanto la parábola o alegoría como una historia real, cuando Dios utilizaba esto, era para demostrar una verdad. Amén. En ningún momento una parábola o una alegoría es para pasar el tiempo, sino era la forma más sencilla que el Maestro Divino utilizaba para demostrar una verdad profunda que llegaba al corazón. La forma sencilla de llegar a la gente sencilla en aquel entonces era utilizando las parábolas. Y así en esta parábola se contrasta la buena semilla, es decir, el trigo, con la cizaña. Ambas crecen juntas en el mismo campo. Es importante entender que la planta de la cizaña es muy parecida al trigo y se hace una clara distinción entre las dos solamente a la hora de la cosecha. Es decir, que es imposible distinguir la buena planta, la buena semilla, con la semilla maldita mientras están creciendo juntas. No se puede descubrir la una de la otra, sino hasta el final de la cosecha. Así es que por eso era un poco difícil cuando los trabajadores del padre de familia que había sembrado, era difícil identificarlo uno con la otra. Por lo muy parecido, se hace una clara distinción entre solamente la cosecha, pues el grano de la cizaña es negro y desde el trigo es marrón claro. Por otro lado, la harina del trigo sirve para hacer pan, el alimento básico que da vida a millones de personas a lo largo de la historia, mientras que el trigo de la cizaña era un trigo venenoso, altamente peligroso. Jesús procede a señalar el significado de los distintos elementos de la parábola en forma alegórica. En este caso, el sembrador es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino. La primera palabra donde él utilizó sobre esta aclaración de la semilla, él era el sembrador, y allí la semilla era la palabra del reino. El campo es el mundo. Literalmente la traducción es el cosmos, o sea, todo el planeta terráqueo. Las cizañas son los hijos del maligno. La palabra maligno aquí también, en la segunda parte que le explica, identifica abiertamente a Satanás. Y el sembrador o la buena semilla es la palabra del Señor. Los labradores son los distintos ministros que el Señor dejó organizado para que su obra crezca. En esos ministerios están los 5 ministerios que se establecieron. Los 2 primeros de ellos son los que el Señor utilizó para la inspiración de las Sagradas Escrituras: el ministerio apostólico y profeta. Con ellos se cerró el canon de las Sagradas Escrituras, y ahí la iglesia evangélica debe de estar fundamentada total y absolutamente bajo esa parte ministerial de los profetas y los apóstoles de aquella época. Hoy en día ambos ministerios en calidad de jerarquía ya no existen. Eso solamente fue exclusivamente a aquellos profetas, porque en aquel entonces no existía una escritura. Así es que Dios tenía que hablar por boca de sus profetas, siendo el último de ellos Juan el Bautista. Luego el ministerio apostólico,
también fue único para los 12 apóstoles, a excepción de uno extra que Dios levantó exclusivamente para los gentiles, que fue el ministerio del apóstol San Pablo. Aparte de eso, los 12 apóstoles en jerarquía, eso solamente fue para ellos, y a ellos se les reveló las bases fundamentales en que la iglesia del Señor Jesucristo seguiría funcionando hasta que Él viniera. Entonces hoy en día solamente existen como ministerio, es decir, como servidores, ya no en jerarquía. Si bien es cierto, hoy en día Dios tiene hombres con dones ministeriales proféticos. Tales ministerios hoy en día no son para dar nuevas revelaciones, porque la Sagradas Escrituras ya fue cerrada y ya no puede ver más revelación a lo que ya está escrito. Amén. Así es que los ministerios profetas de hoy son ministerios más bien que vienen para fortalecer la palabra de la exhortación, es decir, el regaño. La misión de sus ministerios es alertar a los pueblos cuando se están apartando de la sana doctrina, y al mismo tiempo es la misión de ellos hacer que se encarrilen al estilo de un vigía, de una atalaya, a que se encarrilen de nuevo hacia la senda antigua, como dijo una vez Jeremías: deteneos, paraos y pregunten por las sendas antiguas. Así es que ese ministerio sí, a los expertos dicen que los ministerios proféticos de hoy en día no vienen a ser otros, sino que son exclusivamente aquellos que no solamente tienen un mensaje duro y fuerte de regaño, sino que los que les toca desenmascarar a los apóstatas y hacen énfasis en la inminente venida de Jesús. En otras palabras, ese es en la actualidad hoy en día el ministerio de un verdadero profeta, pero profeta al estilo del Antiguo Testamento, como algunos hoy pretenden ser los que vienen con nueva revelación y que reciben muchas pleitesías. Ese ministerio bíblicamente, teológicamente ya no existe. El ministerio del apóstol en el aspecto de jerarquía tampoco. Por lo tanto, hoy no puede venir un nuevo apóstol, entre comillas, y decir que él tiene revelación exclusiva y especial, y por lo tanto todos los pastores o ministerios menores que él se le tienen que subyugar a él o recibir cobertura de él. Eso es completamente falso. Ningún pastor puede dar cobertura hoy en día, mas sí puede dar afiliación ministerial, o lo que se llama sujeción ministerial, autoridad espiritual. Pero cobertura es una palabra que nuestro pueblo evangélico no se ha dado todavía la tarea a investigarla en el diccionario de la Academia Real Española, porque cuando lo hagan, entonces nunca aceptarán la palabra cobertura, porque solamente uno puede dar cobertura a la iglesia, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es la cabeza de la Gloria a Dios. iglesia. Y en la Academia Real Española dice que cobertura quiere decir la irradiación que da vida a la cabeza para el resto del cuerpo, y solo Jesús es la cabeza de la iglesia. Solo Jesús es el que irradia vida y da vida al cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Así es que sí puede haber sujeción ministerial, pero no cobertura ministerial. Eso solo da Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles del siglo XX, siglo XXI? Claro que existe también él como ministerio, y estos son los misioneros, esos hombres que están dando su vida en las selvas, en las siete o en otros países haciendo obra misionera. El año pasado estuve en Nápoles, Italia, y ahí conocí el tremendo hombre de Dios, que muy pronto el pastor Pineda va a viajar junto con su servidor para llevarlo a conocer este hombre de Dios. Gloria Fue a Dios. pastor por 4 años en Roma, pero después él llegó como misionero a Roma, levantó la iglesia en Roma, la formó, la consolidó, y cuando estaba en su apogeo el Señor le dijo: ahora te necesito en Nápoles y vas a comenzar de cero otra vez. Y dejó la iglesia hermosa en Roma y se fue a comenzar de cero a Nápoles. Esos son los misioneros. Ese es el ministerio ¡Aleluya! apostólico
5, aquellos que levantan nuevas obras, cuando las levantan, las consolidan, van para otro lado donde Dios lo necesita. Oremos por nuestros misioneros, oremos por esas hombres de Dios que están predicando donde nadie quiere predicar. Y después vienen todos los otros ministerios que son parte del cuerpo de Cristo y que forman vida, núcleo. Ese ministerio, entre los 5, también se agrega el ministerio levítico, que era la misión de preparar el corazón del pueblo para recibir la palabra. Decía uno de los grandes predicadores de la Edad Media, para que haya una bendición perfecta en la iglesia tiene que haber una administración de alabanza perfecta, porque la administración de alabanza prepara el corazón del pueblo y después debe de venir un mensaje fuerte y poderoso y entonces el pueblo sale lleno. Con todo eso, las dos cosas son complementarias directamente. Pero bien, entonces ahí el Señor habla de los sembradores, pero yo quiero, antes de entrar en la parte final, no lo vamos a hacer muy extenso. Jesús, por medio de la palabra, aclara que la siega o el juicio en la separación tendrá lugar en los tiempos, ya en el fin del mundo. Los siervos, los dueños, deseaban arrancar la cizaña de entre el trigo mientras crecían juntos. El dueño recomienda paciencia, porque el hecho de arrancar la cizaña sería desastroso para el trigo, pues los siervos no podían distinguir claramente entre la una y la otra. Aparte que venía otro problema: cuando el trigo y la cizaña crecen juntos, como son tan parecidos, estoy haciendo el cierre para ir a las redes sociales. Cuando el trigo y la cizaña crecen juntos, como los dos son parecidos, no tuvimos imágenes, tuvimos problemas estuvo funcionando bien al comienzo y no sé qué pasó allí, algún cable nos falló, pero teníamos imágenes de la mata del trigo. Cuando el trigo crece, es una espiga delgada, alta, y exactamente la cizaña es de la misma manera. Ya tenemos imágenes. Exactamente la cizaña es igual. Un sembradillo en Israel es normal eso. Cuando era un joven, estaba en mi servicio militar en Israel, generalmente nos tocó pasar múltiples de veces en todos los campos, y ahí en Israel es muy popular verlo en ese tiempo, y hasta hoy en día existe también esto. Vamos a ver rápidamente la pantalla. Vamos a la pantalla y déjenme ver si encuentro aquí rápidamente la mata del trigo. Vamos a ir aquí. Ahí está. Esto es, aquí está juntamente, esa es la espiga, así crece, y la de la cizaña es semejante, idéntica la espiga, idéntica, la falla está aquí en esta manera, aquí está funcionando, idéntica, de manera que cuando crece todo se ve parejo, perfecto, bonito. Era imposible identificar cuál era la cizaña y cuál era el trigo. Por eso cuando los sembradores, los labradores le dicen al padre de familia: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Jesús le dice, el Señor le dice, el padre de familia le dice no, porque no sea que al arrancar la cizaña junto con la buena semilla, arranquéis junto con la mala semilla la cizaña. Pero hay otra cosa más en esta imagen de la cizaña, y es que la cizaña no solamente crece paralelo, en forma igualita, sino que también en la raíz crece igual que la buena semilla. En la raíz, al crecer, se entrelaza con el trigo, y entonces agarra, o sea, abraza desde la raíz y penetra y le entrelaza la buena semilla, de tal manera que no solamente es un problema de la parte de arriba, sino en la parte de la raíz, de tal manera que al arrancar la cizaña, ineludiblemente tenía que arrancar el trigo. De allí que el Señor dice: déjalo que hasta la parte del fin. Entonces a la parte final, el Hijo, el Padre mandará, cortará, arrancará, porque Él sí sabe quién es la cizaña, y el trigo lo recogerá en su granero. Así es que ahora vengamos a la iglesia, lo espiritual. En la iglesia
chiquititititita la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Olvidémonos de hablar de ecumenismo. Nosotros no somos ecuménicos. Gloria a Dios. Somos antisecuménicos. Amén. Gloria a Porque Dios. nosotros queremos que solo existe una iglesia. Amén. Y hay Aleluya. un solo camino para llegar a Dios. Gloria al Señor. No existen Gloria a muchos Cristo. caminos. Gloria a Dios. Le estamos hablando de la iglesia de Jesús. En la iglesia de Jesús inevitablemente van a haber dos grupos. Aunque los expertos dicen que siempre van a haber tres grupos. Hablemos de esos tres grupos, identifiquemos esos tres grupos. El número uno, la buena semilla. El número dos, el grupo de la cizaña. Y el número tres, los que no están ni en un lado ni en el otro lado, sino que son los que están viendo los toros por la barrera para ver con cuál de los dos grupos se van. Siempre hay un grupo, se le conoce como el grupo neutral. La buena semilla son los hermanos que siempre están integrados a la iglesia. Son los hermanos que están trabajando. Son las semillas que dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Las buenas semillas generalmente son aquellos hermanos que están haciendo el trabajo que los demás no quieren hacer. Son los hermanos que más se sacrifican. Son los primeros en llegar a la iglesia y son los últimos en irse de la iglesia. Son los que siempre están recogiendo las cosas feitas que dejan muchos de ustedes en las bancas. Son los que hacen la limpieza cuando nadie quiere tocar la limpieza. Son los que a veces se sacrifican. Por ejemplo, hay muchos hermanitos que están afuera trabajando en estos días de que la iglesia de Benecer está de manteles largos. Hay muchísimos de esos hermanitos allá afuera que se morirían del deseo de alabar a Dios a la par de Oscar Medina. O a la par de este grupo de jóvenes, de hermanos preciosos que vinieron de Houston. Desearían ellos haber estado involucrados, pero sacrifican su tiempo para trabajar afuera y no pueden recibir eso. Sin embargo, ustedes dirían ellos que están perdiendo la bendición. No están perdiendo la bendición, porque Dios está viendo el sacrificio santo y justo que ellos están haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Esos son parte de la buena semilla. Santo Dios. Después esa buena semilla son los que nunca están criticando al pastor. Son los que nunca están señalando al pastor o a los siervos, a los que ministran en la iglesia. Ellos no tienen tiempo, están tan ocupados en el Señor que no tienen tiempo para estar criticando. Esa es la buena semilla. ¿De cuál de los dos grupos quieren que hable primero? De los otros dos. Hablemos primeramente para llegar a una parte muy dura, que ese es duro. El segundo grupo, hablemos de los neutrales. Son aquellos hermanitos que no son problemas, porque no dan problemas para nada. No dan problemas, pero no se involucran en nada en la iglesia. Por un lado, gloria a Dios, porque no meten problemas. Pero por el otro lado, tampoco mueven un dedo para hacer algo. Estos nunca se saben con quién están. Un domingo pueden estar con el pastor, pero si el otro grupo que ya voy a hablar comienza a hacer zumbido, fácilmente este grupo se puede ir para el otro lado. Así que ese grupo es sumamente peligroso, y si hay ese grupo aquí, le conviene que mejor este día termine siendo de la buena semilla y termine del lado bueno directamente, para que no sea arrastrado para ese otro lado. Gloria a Dios. El tercer grupo, la cizaña o la semilla maldita. Generalmente, nos guste o no nos guste, aceptemos todos los pastores. Con los pastores, porque yo comencé mi ministerio como pastor. Todos los pastores anhelaríamos tener nada más el grupo de la buena semilla y por ahí el de los neutrales, pero ningún pastor desearía en su vida tener ese tercer grupo. Sin embargo, ineludiblemente no lo puede evitar. Ni lo puede evitar, ni lo puede expulsar. Si el Señor como pastor nos diera permiso de expulsar a la cizaña, sí
sin ningún titubeo lo haríamos como pastores. Pero el problema es que no tenemos permiso para hacerlo. Es profundo esto, lo que voy a decir. Profundo. Le decía a Ismael que acabo de grabar, ya eso es lo que se llama en estudios profundos, generalmente compartía. Todo este tiempo hemos compartido bastante con Oscar, y me va a acompañar a este seminario que vamos a hacer en Costa Rica, y le decía que ya se llenó, era cupo solo para 12,000, ya está lleno. Es seminario donde ya hablamos en la parte seminaria, se habla más profundo, lo que no hablamos directamente en la prédica general, en más profundidad de la enseñanza. Y allá hablaba de arcángeles y serafines, la rebelión que se dio en el cielo, esa rebelión que muy pocas veces se toca teológicamente, lo que sucedió, quiénes fueron esos ángeles que se rebelaron, qué clase de géneros de ángeles se rebelaron, quiénes son estos ángeles que fueron enviados a la cárcel, a prisiones eternas. Lo más fácil, como digo ahí, para no quebrarse la cabeza, es decir que eran ángeles que tuvieron sexo con los descendientes de Noé, pero teológicamente eso no es así. Y aparte que el verbo original no está hablando de un pasado de la creación, sino que está hablando de un verbo que se extiende al pasado distante. Eso quiere decir pasado cuando todavía no existían los humanos. Es decir, que se trata de una rebelión antes que existieran los humanos. Eso fue en el cielo. Y ahí es profundo tocar en esa parte estos temas en profundidad, porque allí es cuando se llega, en ese tema toco el tema de la ley permisiva de Dios, que muchos evangélicos no entienden eso, la ley permisiva de Dios. Algunos que están medio sancochados, que no están medio bien convertidos, comienzan a cuestionar a Dios. Si Dios es Dios, entonces ¿por qué esto? Y si Dios es Dios, entonces ¿por qué no soluciona esto? Y si Dios es Dios, ¿por qué entonces no elimina al diablo? Y si Dios es Dios, ¿por qué no manda ya todo el encierro a los demonios? Es lo mismo que tocamos en eso de los que dicen que vienen para la ciudad, la vienen a atar, y que yo ato, y que yo mando, y que hago. No pueden atarlo porque hay una ley permisiva hasta que venga el fin del mundo. Cuando Cristo venga en poder y en gran gloria, entonces agarrará a todos los demonios y a Satanás y lo encerrará en el pozo del abismo y lo atará por 1000 años. Pero antes de eso ellos tienen ley permisiva. Y entre esa ley permisiva, Satanás hace uso de esa ley, porque por increíble que parezca, Satanás puede decir lo que le dé la gana, pero el mismo Satanás, le guste o no le guste, tiene que sujetarse a las directrices del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Tienen que obedecer órdenes. ¡Gloria a Dios! Pero ellos hacen uso de esa ley permisiva. Y uno de esos derechos de la ley permisiva de Satán en una iglesia, Satán tiene una ley permisiva dentro de esa iglesia. Santo Y Dios. es su cizaña. Él tiene derecho a meter su grupo. Ese grupo, sembrar cizaña en ese grupo, y ese grupo pertenece a Satanás. Santo Y ese Dios. grupo va a crecer exactamente como todo evangélico. Va a saltar, va a brincar, si se tiene que revolcar, se revuelca en el suelo. Por eso he dicho, tenga cuidado con creer que alguien que se está revolcando en el suelo porque está con el Espíritu Santo, no necesariamente. Lo toco en un tema ahí que se llaman 3 armas que puede destruir una iglesia. En ello estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, y estoy diciendo que una de las debilidades de nuestros hispanos, en especial de nuestros hermanos salvadoreños, son los que más les gusta eso, es el asunto de la profecía. Les vuelve como loco, y digo, tengan cuidado, porque muchas veces no es profecía, son chismes. Y entonces muchos creen que el que se revuelca en el piso porque está con el Espíritu Santo, no necesariamente, porque la cizaña puede hacer todo eso. Los de la cizaña pueden saltar, pueden brincar, pueden hasta tener privilegios en los púlpitos y todo, y parecer tan idéntico, casi idéntico a la buena semilla. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo se descubre en la iglesia la cizaña? Número 1, número 1, eso está documentado, porque recuerda que yo fui pastor antes de ser evangelista.
Número uno, este es el grupo que nunca se integra totalmente a la iglesia en cooperar absolutamente. Sí, lo hacen parte. Número uno son los que nunca diezman, nunca dan diezmo. Si bien es cierto, nuestra iglesia necesita las ofrendas y los diezmos, porque sin ofrenda y diezmo una iglesia está condenada ¿a qué? A cerrar. Y si una iglesia cierra, ¿quién es el que sale ganando? Entonces, fíjese que ese tercer grupo de la cizaña son los que nunca diezman ni nunca dan las mejores ofrendas. Pero son los que siempre están pidiendo cuentas del diezmo y están pidiendo cuentas de las ofrendas. Qué interesante. Ellos nunca dan, pero son los que están criticando, siempre diciendo que en qué se come la plata del pastor, o en qué se come la plata los pastores, o qué hacen con esa plata, o se la están robando, o que están comprando propiedades en El Salvador, o que están comprando esto, o que están comprando buques allá en Miami, o que están haciendo eso. Y esos que están criticando nunca son los de la buena semilla. Los de la buena semilla nunca están cuestionando eso. Por eso yo digo en ese tema, 3 almas que pueden detener un alma. Una iglesia. Yo digo ahí, cuando viene a iglesia y me pregunta y me dice, Mano Bulaini, ¿qué piensas tú del diezmo? Desde que me hace esa pregunta, yo ya sé por dónde viene. Y recuerdo las palabras de uno de los doctores que nos dio teología en la Universidad de Ámsterdam con las siguientes palabras. El pastor o el ministro, cuando alguien venga a hacerle la pregunta, tiene que estar 100 metros adelante ya con la respuesta. Si desde el momento que se la está haciendo la pregunta y antes que se la termine, ya usted ya sabe dónde está, ya está 100 metros adelante, ya sabe cuál es la respuesta que va a dar, ya sabe por dónde viene la pregunta. Eso es lo que decía el profesor, tiene que saber. Entonces, cuando viene alguien y me pregunta, hermano Bolaini, ¿usted qué piensa del diezmo? Lo primero que yo hago, le responderé si usted me contesta primero una pregunta. Y me dice, claro, tú diezmas, porque si no diezmas, no tienes derecho a cuestionar ni a preguntar. Se te arranca de la justicia de Dios. Bueno, esa es la sistema. Así, en paréntesis. Ahora bien, sin lugar a dudas, la semilla maldita es la forma más destructiva que Satanás ha mantenido durante 2000 años para destruir iglesia. A través de la cizaña ha levantado miles de miriadas de divisiones en las iglesias. Las divisiones número 1 de las iglesias es operado directamente por este grupo de la cizaña. Pero sin lugar a duda, las redes sociales se han convertido en el terreno más fértil para Satanás, el diablo, en este siglo XXI. Donde la iglesia evangélica, lejos de haber aprovechado esta impresionante puerta que tenemos abierta, nuestro pueblo evangélico más bien se ha convertido en víctima de las redes sociales. Lastimosamente, nunca pusimos atención a la advertencia del Señor Jesucristo cuando dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Esa expresión que el Señor utilizó es para desafiarnos a nosotros los cristianos a que tratemos de ser también sagaces, inteligentes en todo eso. No cabe duda, como dije al comienzo, que los hombres del mundo, tanto del empresario como hombres de negocio y los hombres de la farándula, le han sacado hasta el último jugo a las redes sociales. Es impresionante cómo algunos artistas de la música tienen hasta 300, oiga bien eso, hasta 300 millones de seguidores. Esto es algo jamás nunca visto en la historia. ¿Cómo es posible que esta gente del mundo que no conoce nada de la verdad son tan inteligentes, tan astutos y le están sacando al máximo el jugo a las redes sociales? ¿Y qué de nuestra iglesia evangélica? Nuestra iglesia evangélica nos hemos quedado atrás. Y lejos de que nosotros conquistemos las redes sociales nos han conquistado a nosotros.
Lejos de que nosotros utilicemos esa ventana abierta gigantesca para promover el Evangelio de Jesucristo, las verdades del Evangelio, para promover la coinonía de nuestros matrimonios cristianos y todo, nos hemos convertido en víctimas. En estos momentos la catástrofe de las redes sociales es tan descomunal en estos instantes que, aunque estoy hablando del pueblo cristiano, no estoy hablando del mundo, que nuestros matrimonios evangélicos están pasando la peor crisis jamás vista en la historia, porque nuestros matrimonios evangélicos cristianos se han vuelto zombies. Santo Dios. Las redes sociales le están robando en la totalidad el tiempo de la familia. Cuando regresan del trabajo, el esposa y la esposa son zombies. El uno se sienta de un lado del sofá, el otro del otro lado del sofá, el niño de 15 años por otro lado, la niña de 17 años por otro lado, el niño de 8 años por otro lado. Todos están como si usted salga ahorita aquí afuera del templo, allá en los pasillos, y va a encontrar un montón de niños como zombies. Todos están así. Gloria a Dios, aleluya. La relación entre esposo y esposa se ha perdido. Discovery acaba de sacar un documental sobre esto y dice que las relaciones maritales están en el más bajo nivel como nunca antes, porque la esposa ha pasado primero todo el día en el trabajo y después tantas horas metidas en Facebook, metida en Twitter, metida en el texteo, que está en la cama todavía, y ahí en la cama hasta la novela, por lo menos se le quitó la idea a la novela, pero la conquistó las redes sociales. Hay divorcios, hay infidelidades, hay destrucción de los matrimonios. Y yo no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando del pueblo evangélico. Santo Dios. Porque lejos que nosotros hayamos conquistado las redes sociales nos han conquistado a nosotros. Y Satanás está muerto de risa. Por el otro lado, Satanás ha metido sus maestros de cizaña dentro de las redes sociales. Estos maestros, dijimos que la cizaña se parece ¿con quién? ¿Con quién se parece? Que son idénticos como el trigo. Y este es el gran problema en las redes sociales. Nuestro pueblo evangélico está cayendo en la trampa de los de la cizaña en las redes sociales, y multitudes de ustedes están siguiendo las enseñanzas, pero no de la buena semilla, sino de la maldita semilla de la cizaña en las redes sociales. Por ejemplo, multitudes. Le voy a dar 2 ejemplos rapidísimo, vuelo de pájaro, 2 que me llevó a hacer ese estudio que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia. Pues eso fue la investigación que me llevó. En las redes sociales, a partir del 2011 hubo un ataque, hasta en este momento se mantiene como el número 1, fuertísimo, en contra del arrebatamiento de la iglesia y en contra de diezmar. Cuando me di cuenta que ese es el ataque número 1, empezamos una investigación, consulté con amigos que nos ayudan de Washington, algunos que no puedo decir por las razones, pero muchos ya conocen la relación. Y entonces inmediatamente comencé la investigación y descubrimos que los 2 más visitados por ustedes, todos los que están aquí, los 2 más visitados desde el 2011, los 2 que se presentan en las redes sociales como paladines del evangelio, como maestros de enseñanza, los grandes maestros que dicen que el diezmo es un fraude y que el arrebatamiento es un invento. Y multitudes de ustedes se están alimentando de ellos. ¿Quiénes son ellos? El primero de ellos,
públicamente fue expulsado de 5 iglesias evangélicas en Madrid, España, y declarado públicamente por pastores de sana doctrina, como abiertamente declarado a ese elemento como satanista e illuminati, que se infiltró en la iglesia para crear una crisis tremenda. No tiene trabajo, no tiene nada, pero tiene buena casa, tiene buen carro. Si alguien le paga, pasa las 24 horas en las redes sociales exclusivamente escribiendo veneno. Alguien lo está financiando. Wow, santo Dios. Y nuestro pueblo evangélico se está alimentando de esa semilla maldita. Regla número 1. A los que van a las redes sociales y quieren estudiar un artículo de alguien que esté escribiendo allí, primero averigua quién es el que escribe. 2. Averigua si es miembro de una iglesia. 3. Averigua si él diezma y es fiel en esa iglesia. 4. Si se dice que es ministro, pregunte de qué ministerio es o de qué concilio y qué pastores lo conocen en la ciudad. Wow, santo Dios. Porque esos elementos son los que están llevando a multitudes en las redes sociales. A multitudes. A la cizaña. Yo quiero ir rápido, yo no estoy sincronizando este tema. Voy a ir rápidamente. Multitudes de nuestros evangélicos se están alimentando de puro chisme en las redes sociales. Chisme, 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 chisme. Casi 18 horas de chisme. Se ha roto el récord jamás visto en la historia de los evangélicos del chisme. Tan fuerte es ese chisme que te roba hasta el sueño en la cama. La primera regla es: ¿pasa tiempo en Facebook o pasa tiempo en las redes sociales para leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Aprovecha Facebook o Twitter, aprovechas esa ventana para mandar un mensaje de Cristo a otra persona, o simplemente aprovechas esa ventana para estar viendo basura. Una de las cosas vergonzosas, pero vergonzosas de nuestro pueblo evangélico, y lo digo así con vergüenza, porque algunas veces cuando me ha tocado en la consejería, en los años que me toca consejería en las Naciones Unidas, me hablan de esto mismo, los diplomáticos y todo, me lo dicen, que una de las vergüenzas de nuestro pueblo evangélico, es que en los tiempos de las redes sociales para ciertas fiestas, en lugar de que los evangélicos aprovechemos esa época con astucia, con inteligencia para predicar el evangelio, lo que se mira es una verdadera pleito de perros y gatos. Le voy a dar un ejemplo. La Navidad. En el periodo de la Navidad, lejos de compartir nuestro pueblo evangélico las verdades del nacimiento de Jesús, se ponen en un pleito como perros y gatos a condenar, a satanizar la práctica de la Navidad. ¿Qué me importa si nació o no nació? Es un momento que debemos de ser inteligentes. La gente está sensible. Compartamos el mensaje de la historia del nacimiento más grande, del personaje que nos visitó. Utilicemos la astucia del apóstol San Pablo. No decir este es del diablo, este es por allá. Y que todo esto es parte de la gran hipocresía que existe. Una vez yo escribí al ver ese pleito y eso que estaban satanizando, le dije: ¿sabe qué? Por favor, ustedes que están satanizando esta costumbre, yo quiero decirles una cosa. Si ustedes van a satanizar esto, si lo van a hacer, háganlo, pero háganlo perfecto. Número 1, durante todo el mes de diciembre, por favor, no vaya a los malls a comprar los especiales. Número 2, no coman los tomalitos durante esa época. Número 3, el día 25 de diciembre, usted, aunque su empresa esté cerrado, usted pida una escoba en la municipalidad y vaya a trabajarse a la municipalidad, porque si usted se lo toma libre, entonces está participando en la Navidad. O sea, es hipocresía, en otras palabras. Santo Dios, aleluya. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esto? Perdón, lo que quiero decir es que lejos de estar aprovechando esa puerta para hablar
Déjeme ir porque eso es lo que va a salir al artículo de mi página web. En esto, déjeme tocar esto. ¿Qué pasaría? Ahí lo digo en mi página. ¿Qué pasaría si el apóstol San Pablo viniera en este siglo XXI? Y decidiera tener el apóstol San Pablo su cuenta en Facebook y en Twitter. Ya me imagino todos estos que están siendo enredados por esas malditas raíces de la cizaña. Ya me imagino cómo estarían dándole de garrote a Pablo. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Si el Altísimo no ha venido, en septiembre del próximo año voy a llevar el grupo de los 70 que llevé en este mes de abril a las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta vez lo vamos a llevar a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica y Atenas. Y vamos a estar en esa plaza de Atenas. ¿Por qué le estoy mencionando Atenas? Vea rápidamente así. Llega este gran hombre. A mí me gusta hablar, sobre todo en los seminarios de pastores. Me gusta hablar en profundidad porque nadie puede hablar de alguien sino un coterráneo. En esta manera yo puedo hablar con toda autoridad del rabino Pablo por mis raíces que venían. Nadie puede conocer la costumbre del rabino de un calibre de un hombre como Pablo. Pablo no solamente era rabino de rabino. ¿Por qué? Porque era miembro del grupo de los encopetados, de los 70, de los intocables. Ese era Pablo. No crea usted que Pablo, antes de ser cristiano, era un tipo humilde, era un tipo que nadie se podía acercar a él. Era de los encopetados. Por eso el cambio de Pablo cuando se convierte, dice, todo esto lo he dejado por basura y se volvió un hombre accesible, sencillo para toda la gente. Ese es el cambio que Cristo produce en una persona que se convierte a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. 2. El tipo nació niño rico. En Costa Rica le dicen niño bonito. El tipo nació en cama de oro. Ese tipo venía de familia riquísima. Acabamos de estar en la 7 iglesia y estuvimos en la zona donde él se crió, donde estaba su familia. Era un tipo que hasta tuvo el privilegiazo de que su papá llegó a ser diplomático, es decir, una especie de embajador de Israel en Roma. Y ahí explico yo que cuando este niño judío ortodoxo, donde los ortodoxos no le permiten tocar la mano de un gentil, pero como él era un niño, hijo de embajador en Roma, así es que sus amiguitos niños gentiles, y esos son los amigos que uno nunca olvida en su vida. Cada uno de los que están aquí, ahí recuerdan amiguitos de su escuela, amiguitas de su escuela que nunca los van a olvidar. Esos amiguitos del apóstol San Pablo eran esos niños gentiles en Roma, y esos fueron sus grandes amigos cuando Pablo se convierte a Cristo y se da cuenta que la salvación no solo es para los judíos, sino que la salvación es para todo el mundo. Lo primero que pensó Pablo fue en sus amigos gentiles. Aleluya. Y lo convierte en el apóstol de los gentiles. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. Espérese, ¿que es donde voy? El tipo era intelectual, súper intelectual. Esto es bueno decirlo porque hay hermanitos en las redes sociales que dicen, la letra mata. Eso de estar estudiando, eso de ir a los institutos bíblicos, eso de ir a esas cosas, no. Pero se les olvida que los dos hombres más intelectuales de la Biblia fueron los más grandes escritores de la Biblia. ¿Quiénes fueron ellos? Moisés, un tipo súper preparadísimo, estudiado a los pies de los faraones, entrenado desde niño en toda la ciencia para llegar a ser el faraón. Hasta hoy en día, los 5 libros del Pentateuco son los libros que dominan todo el sistema del mundo en cuanto a la civilización. ¿Quién lo escribió? Un tipo inteligente, que Dios tomó su vida, su corazón y su alma. ¿Quién es el máximo escritor del Nuevo Testamento? A ver, el que me lo diga aquí, los muchachos músicos de Houston nos van a invitar a comer a Houston. Pablo. ¿Quién es el máximo escritor? El apóstol Pablo. Pablo. Tipo súper inteligente. Tan inteligente que hablaba 5 idiomas. Se confirma hoy en día que hablaba 5 idiomas.
Hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo, hablaba latín porque era el idioma de Roma y hablaba español. ¿Por qué sabemos que hablaba español? Por la comunidad judía pudiente de la Highlight que vivía en España en aquella época, y solo los rabinos encopetados visitaban ese lugar, y entonces se entiende que él ministraba. Él menciona en el libro de los Hechos su visita a España. Ese tipo era preparado. Ahora veamos a este personaje, Saulo de Tarso, a quien muchos lo consideran legalista. Llega a la plaza de Atenas. Está llena plaza como la Plaza de la Cultura en Costa Rica. Dígame otros, los guatemaltecos, una plaza donde está siempre lleno de gente. Los guatemaltecos, dígame. Bueno, México, ¿cuál es la famosa en México? Hay una plaza que es famosísima en el Distrito Federal, famosísima. ¿Cómo? El Zócalo. San Salvador, a ver los salvadoreños, ¿cuál es la de San Salvador? El Parque de la Libertad. Ahí Pablo llega a la principal plaza de Atenas y ahí estaba de todo. Recuerde que en aquel entonces no existía muchas de las cosas de hoy, así es que el mundo se entretenía en las plazas haciendo una serie de piruetas. Pero en ese momento que Pablo llega, ve que hay un ambiente religioso, multitudes de predicadores hablando de sus dioses paganos, presentando imágenes de sus dioses paganos. Pablo está observando a todos aquellos religiosos y a cada uno los está viendo y está escuchando el mensaje de cada uno de ellos. De momento Pablo se ve entre toda la mirada de todos los que están presentando a sus dioses. De momento Pablo ve a uno que dice, que tenía un rótulo que decía en la entrada del templo, un rótulo que decía: al Dios nunca visto. Wow. Y de momento Pablo dijo: ¿sabes qué? Ahora sí le voy a dar garrote a todos estos sinvergüenzas idólatras. Ahora voy a satanizar todos estos comelones de tamales en Navidad. ¿Así entró Pablo? ¿Así entró Pablo? ¿Entró a condenarlos así? ¿Cómo entró Pablo? A ver, porque ya estamos terminando, porque tuve que cortarlo. ¿Cómo entró Pablo? ¿Se acuerdan cómo entró Pablo? ¿Cómo entró? Díganme rápidamente, quiero que participen. ¿Cómo entró Pablo? ¿Cómo entró? Hay un pasaje que él dijo una vez en los Corintios: pero yo, siendo astuto, los tomé por engaño. ¿Y sabe por qué dijo eso? Porque todititititititita las iglesias que él fundó, las fundó en comunidades judías. Porque en las comunidades judías, todos los judíos, como recuerde que en aquel entonces no existía Facebook ni existía internet instantáneo, así que cuando alguien se convertía a Cristo podía pasar hasta 3 años si era famoso para que se dieran cuenta que era cristiano. Así es que cuando Pablo se convierte en Jerusalén, a Cristo Jesús, allá en Jerusalén, allá lo preparan en Jerusalén, y las 7 iglesias que eran en Turquía, en Asia Menor. Así es que en aquel entonces se viajaba en barco y